El día de hoy vamos a hacer una sesión un tanto interactiva con un caso clínico de bulimia nervosa. A manera de introducción, pues les comento que la bulimia nervosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la presencia de atracones objetivos que conducen a conductas compensatorias del tipo purgativo o del tipo no purgativo. Esto quiere decir que fenomenológicamente es un trastorno alimentario muy activo en cuanto a conductas compensatorias. Como ustedes ya saben, quizás la bulimia nervosa y en general los trastornos de la conducta alimentaria son padecimientos que se presentan en la adolescencia o en el transcurso de la adultez temprana, o sea, por ahí de entre los 12, los 22, 25 años quizás. Son padecimientos que predominan básicamente en mujeres, estoy hablando de bulimia nervosa y anorexia nervosa. En el caso del trastorno por atracón, que recientemente se ha reconocido como un trastorno específico de la conducta alimentaria, ahí la predominancia no es tan inclinada a favor del género femenino, ahí tenemos cifras reportadas grosso modo de 2 mujeres por un hombre. Enfocándonos en la bulimia nervosa, escogimos un caso, digamos, ficticio, con pedacitos de varias pacientes, ¿no? De historial de varias pacientes, y obviamente pues se pretende con ello pues mantener la confidencialidad de pues todas las personas que acuden a nosotros para poderles ayudar con este problema. Bueno, el motivo de consulta de la paciente en realidad es interesante porque ya está en hospital por alguna otra razón, ¿verdad? Pero nos interconsultan por conductas alimentarias compulsivo-purgativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que tiene o ha sido observada en hospital con lo que probablemente sean atracones y conductas que purgan a manera de compensación de estos atracones objetivos. Voy desmenuzando estos datos poco a poco porque desde que empezamos a leer la interconsulta ya nos estamos dando cuenta del tipo de paciente, y por lo que les acabo de comentar, pues aunque no haya yo leído la ficha de identificación, es muy probable que esta persona sea mujer por la predominancia de género que ya les dije. Me comentan también en la interconsulta que se encuentra internada desde hace 3 días por intento suicida reciente, de baja letalidad y depresión mayor con episodio actual severo. Esto nos está diciendo que es una persona que además sufre de un padecimiento afectivo caracterizado por anedonia y por tristeza extrema como síntomas fundamentales de la depresión mayor, más quizás algún otro tipo de síntomas o de datos que consoliden este diagnóstico. El episodio actual mencionan que es severo, ¿verdad? Y en este sentido, pues seguramente tuvo que ver el tipo de intento suicida que haya tenido y quizás la ideación suicida, que puede ser repetitiva. Bueno, esa es la forma en la que llega a hospital y ahí es donde detectan esas conductas alimentarias compulsivo-purgativas. No sabemos por el momento si se detectaron por interrogatorio o se detectaron porque la observaron. Para el caso, pues por el momento no es tan relevante. La tienen con un tratamiento a base de fluoxetina, 20 miligramos al día, y risperidona, 1 miligramo al día. Como datos generales, pues nos presentan ahora sí ya una femenina de 24 años de edad, soltera, sin hijos,
que vive en una urbe, en el Distrito Federal, ¿verdad? Y que vive con sus papás. Es licenciada en comunicación, ya nos habla de un grado de escolaridad universitario, y que por el momento está desempleada y que en el transcurso de su vida laboral pues ha tenido cierta inestabilidad. Esto ya nos está dando además otros datos en relación a su vida que probablemente no sean de utilidad después, sobre todo para el manejo y la consolidación del apego al tratamiento. En cuanto al cuadro alimentario se refiere, tiene ciertos antecedentes. Resulta que entre los 6 y los 12 años de edad tuvo presión directa y también presión por comparación en un grupo de ballet, actividad que ella practicó en ese lapso de su vida. ¿A qué nos referimos con presión directa? Pues a que la profesora o la serie de profesores que tuvo en esos años, pues la presionaban para bajar de peso, para poder pertenecer al grupo y poder tener actuaciones. Y ella aprendió a compararse con el grupo de ballet en relación a su cuerpo, ¿sí? Fue una manera como de integrar un estándar de, comparativo de lo que es el cuerpo en relación a la autoestima. En ese sentido, pues la autoestima podría mantenerse más o menos bien si es que su cuerpo llenaba los requisitos que le pedían o que ella misma se exigía. Por otro lado, pues tiene insatisfacción corporal desde la infancia y se entiende por qué, con lo que les acabo de comentar. Y también resulta que la madre estuvo preocupada por la delgadez desde que ella recuerda esta relación con su mamá. Uno de los puntos centrales era la preocupación de la mamá, entonces muy probablemente la presión sobre el cuerpo también se llevaba a cabo en casa. Por otro lado, la familia criticaba mucho la obesidad en general, la obesidad de las demás personas, de los vecinos, comentarios a manera de denostación que hacían que la paciente pues aprendiese que en ese sentido la obesidad era como que el enemigo al cual temer o al cual vencer a toda costa. El padre, pues un padre periférico, alcohólico, ¿sí? Quizás un tanto inestable en cuanto a su relación con el resto de la familia, pero aparentemente, perdón, buen proveedor. Dentro de los antecedentes personales, pues tuvimos un desarrollo psicomotor normal, un desempeño promedio en la escuela, una serie de autocríticas constantes en cuanto a su desempeño escolar y su silueta corporal, cortes superficiales autoinfligidos desde los 14 años, no con intencionalidad suicida, sino más bien a manera de castigarse, sobre todo cuando no llenaba el estándar del cuerpo que ella se autoexigía o cuando se sentía muy presionada por el entorno. Su vida sexual comenzó a los 17 años de edad y hasta el momento tenemos en su historial 5 parejas sexuales. Presenta también datos de abuso y consumo experimental de marihuana. No se tiene claro desde cuándo, pero pues sí existe este antecedente. Y actualmente se encuentra demandada por un intento de robo en farmacia Sanborns. Esto realmente no fue más que ir a la farmacia a robarse cositas, particularmente pues medicamentos que se tienen ahí al alcance del público. Y bueno, la atrapan y se encuentra demandada por la empresa en ese sentido. Esto es ficticio, no vayan a buscar el expediente legal. Y es ficticio también que fue en Sanborns, por supuesto. Bueno, el padecimiento actual. Entrando ya en materia, resulta que la paciente tiene atracones objetivos.
¿Qué son los atracones objetivos? Un atracón objetivo se define como la ingestión de una cantidad muy importante de alimentos, considerada superior a lo que dos o más personas de la misma edad, del mismo género, de la paciente comerían bajo las mismas circunstancias. Este atracón, para ser objetivo, necesita ser ingerido en un tiempo menor a 2 horas. Particularmente, pues se hace en minutos en este caso. Y como tercera característica de un atracón, siendo objetivo, es la pérdida de control. O sea, esto quiere decir que la paciente, aunque quiera, no puede detenerse al estar ingiriendo sus alimentos. La manera en la que se detiene es cuando ya se acabó todo, lo que había disponible y no hay posibilidad de conseguir más, o cuando se encuentra literalmente repleta, ¿sí? Y aquí hay que hacer una distinción. A manera, pues quizás cultural, hemos sido educados que estamos bien comidos o cuando ya nos consideramos llenos. Y en estas circunstancias, cuando yo me refiero que estaba repleta, era literalmente repleta, pasando el nivel de saciedad, etc. En este caso, la frecuencia máxima de los atracones, ¿sí?, desde los 14 años de edad, fue de 21 episodios por semana, ¿sí? Esto ocurrió entre los 18 y los 22 años de edad. La frecuencia actual es un poco menor, de 7 a 10 atracones por semana en los últimos 3 meses. También realiza ayunos de más de 12 horas y hasta de 24 horas. A veces son compensatorios, pero la mayor parte del tiempo no están compensando un atracón. Existe la presencia de vómitos postprandiales autoinducidos desde los 13 años de edad, con una frecuencia máxima de 21 a 35 por semana, particularmente desde los 22 años de edad, y un trastorno de la imagen corporal fluctuante y migratorio ante estados disfóricos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el trastorno de la imagen corporal no es igual a la insatisfacción corporal. El trastorno de la imagen corporal es un fenómeno complejo con componentes cognitivo, afectivo, ¿sí?, e incluso conductual en las pacientes. En estas circunstancias, ellas pueden no nada más percibirse de un tamaño diferente al que realmente tienen, sino sentirse. Y que esto puede ser desencadenado por estados de ánimo que denominamos disfóricos, o sea, estados de ánimo de malestar emocional y no necesariamente, fíjense bien, no necesariamente por haber comido algo que ellas no esperarían comer, sino ante presiones en la escuela, presiones con la familia, ante las comparaciones con el cuerpo de otras personas, etcétera. Este trastorno de la imagen corporal se presenta y puede ser fluctuante en intensidad y migratorio. Esto quiere decir que puede ser a veces una parte del cuerpo, a veces alguna otra, como el abdomen, la espalda, el rostro o incluso hasta generalizado. Por otro lado, presenta un abuso de laxantes de diversa índole, ¿sí? La duración de este antecedente es imprecisa y ella menciona que lo hace por estreñimiento crónico. Les comento que esta excusa, este comentario es frecuente en este tipo de pacientes cuando están abusando de laxantes. Y en este sentido, pues, obviamente un abuso prolongado de laxantes sí las lleva a un estreñimiento crónico, ¿sí?, por lo que se conoce como colon catártico. Pero, pues esto se convierte en una bola de nieve, en una situación de retroalimentación en donde a mayor abuso de laxantes y mayor cronicidad de esto, pues más estreñimiento se tiene y no se rompe esto con facilidad. Bueno, la historia del peso. Resulta que ella llegó a pesar, según sus datos, 72 kilogramos a los 22 años de edad. El peso mínimo que tuvo a lo largo de lo que es el padecimiento, pues no lo recuerda, y un peso idealizado
de 40 kilogramos. No es peso ideal, sino idealizado por la paciente. Ella, su meta son 40 kilos. El peso actual es de 69 kilogramos. Su estatura es de 1,65, esto nos resulta en una talla al cuadrado de 2,72 y un índice de masa corporal de 25,36, lo que nos coloca ya rayando apenitas en el sobrepeso, ¿sí? Pero, digo, no está lejos, no es realmente un problema, aunque la paciente siente que es obesa, que está extraordinariamente gruesa en sus partes corporales. La historia menstrual, bueno, relata que su menarca se llevó a cabo a los 11 años. Su ritmo previo al padecimiento alimentario fue irregular, entre 18 y 35 días en promedio, y su ritmo posterior al inicio, y ya el ritmo actual de hecho, es irregular, entre 28 a 35 días. Como datos adicionales, tenemos la presencia de calambres frecuentes. En este sentido, ya nos está dando un dato muy importante relacionado muy probablemente con disminuciones de potasio por los vómitos o por el abuso de los laxantes que les he comentado. Ustedes saben que uno de los síntomas más comunes de la hipopotasemia pues son los calambres, y esto hay que preguntarlo en las pacientes porque probablemente lo pasen por alto. Si nos enfocamos solamente a los síntomas psicológicos, los síntomas centrales, psiquiátricos, y dejamos de lado esto, se nos están yendo datos que tenemos que corregir también en la práctica diaria en este campo de la psiquiatría. Resulta que tiene 2 hospitalizaciones previas por hipopotasemia, ¿sí? Y de hecho tuvo también un intento suicida con cortes superficiales en antebrazos que no ameritaron sutura. Tiene también sangrado fácil de encías al cepillarse. ¿Qué me está diciendo esto? Que probablemente tenga inflamación de las encías, ¿sí? Y por otro lado, petequias perioculares frecuentes entre los 13 y 16 años. Este dato está relacionado con la práctica de vómitos. Las petequias perioculares relacionadas con este síntoma son muy pequeñitas, son del tamaño de la cabeza de un alfiler y se presentan a manera de antifaz alrededor de los ojos. No son abundantes, o sea, no esperen ojos amoratados por tanta petequia, pero sí hay que buscarla o hay que preguntar por este dato a los familiares o a las pacientes. También al interrogatorio intencionado nos refiere un sangrado en estrías al final de los vómitos en las últimas semanas. Aguas con esto, o sea, ya aquí estamos con un sangrado que viene cada vez que ella se provoca el vómito y que resulta que es al final de los vómitos en las últimas semanas. Retomaremos este dato en el diagnóstico. Bueno, aquí yo preguntaría si estuvieran ustedes físicamente presentes, si hay dudas o comentarios en relación a esto. No sé si se pueda aquí con la gente. Sí, a las personas que están a través de Zoom participando, pueden desbloquear su micrófono si desean participar o contestar las preguntas del doctor o dar su punto de vista, comentario, etcétera. Nada más desbloqueen, su micrófono y pues bueno, los podemos escuchar si así lo desean. Doctor, ¿quiere preguntarle alguna sede directamente en específico o quien desee? Si quieren preguntar algo y si no, pues continuamos. Ok, vamos damos unos segundos. Ok, damos unos segundos. Bueno, continuemos entonces. En la exploración física, muy importante realizarla, no olvidarla en ninguno de nuestros pacientes. Resulta que en su cavidad bucal el esmalte dental está desgastado, sobre todo en los incisivos superiores. Sus encías en efecto están enrojecidas y presenta halitosis. A la palpación tiene hipertrofia parotídea.
¿sí? O sea, las glándulas salivales parótidas están hipertrofiadas, ¿sí? Y esto, siendo muy observador, también se puede detectar a la simple vista. Presenta el signo de Russell en la mano dominante, o sea, la mano que usa para escribir, para sus actividades, también la usa para provocarse el vómito. Tengo por ahí una foto del signo de Russell que los mostraré posteriormente. Todo esto ya nos está armando el caso y quizás nos está dando una muy buena idea también de la cronicidad de esto, solamente en relación a la exploración física. Presenta también en antebrazos múltiples cicatrices de cortes previos, superficiales como se han descrito, pero que dejaron huella en sus antebrazos. Resulta que esta erosión dental, ¿verdad?, de la que les estoy mostrando aquí una foto, es muy característica. Observen ustedes que es una erosión que va a ver si sale aquí la flechita del ratón. Sí, ¿verdad? Mira, aquí va. Va del centro a la periferia, ¿verdad? En los dos lados y particularmente abarca los incisivos superiores, ¿sí? A mí me ha dado siempre la impresión de que es como una casa de dos aguas, ¿no? De techo de dos aguas, que empieza a caber ahí entre los dientes incisivos superiores. Observen también algo importante. Ya hay microfracturas del esmalte a lo largo de los bordes de estos dientes. Y si tienen una buena proyección, porque con luz quizás no se alcance a ver, ya se observa cierta translucidez de la parte de los dientes cercana al borde, ¿sí? Ya empieza el diente a ser translúcido. Este es el momento, si no lo hemos preguntado, de interrogarle a la paciente sobre sensibilidad dental al frío o al calor, ¿sí? Ustedes pues lo pueden detectar fácilmente si las pacientes les sonríe y resulta que tienen una apariencia los dientes como la están viendo, pero a veces no es tan evidente y la razón de esto, aunque ya la paciente tenga varios meses o incluso años vomitando, es que la erosión dental empieza por la parte posterior de los dientes. Entonces hay que revisar con un espejito la parte posterior de los dientes donde ya se encuentra una concavidad acentuada y cambios de coloración. También de manera importante. Aquí está el signo de Russell, ¿sí? Claro, esta es una mano izquierda, ¿verdad? Habíamos dicho mano dominante, pues seguramente es zurda, ¿no? Y vean ustedes cómo presenta ya cambios en la coloración de la piel o incluso algunas pacientes pueden tener cicatrices hipertróficas, ¿sí? Sobre todo cercano a la zona de los nudillos o sobre los nudillos en sí mismos. Esto lo describió el doctor Gerald Russell, que fue el médico que hizo la distinción y el cuadro clínico de lo que hoy conocemos como bulimia nervosa. La hizo a manera de un dato más a la exploración, y esto es resultado del roce de los dientes con los nudillos o con la superficie de la mano, que aunado al ácido del vómito, pues nos puede dejar este tipo de lesiones. Esto obviamente no se produce con uno o dos vómitos, esto lo que requiere es una cronicidad del cuadro caracterizado por la autoprovocación del vómito. Aquí está la hipertrofia parotídea, ¿sí? Si ustedes alcanzan a ver, pero pues también se podría palpar en la región de las parótidas, o sea, por aquí, se alcanza a ver cómo están aumentadas de tamaño y cómo hacen relieve, ¿no? Cuando está bien iluminada el rostro de la paciente.
La hipertrofia parotidia es característica de las personas que llevan con una bulimia nervosa de larga evolución, en donde existe inflamación y cuando esto se cronifica, pues hay después un endurecimiento de la glándula y incluso se han descrito casos en donde la saliva disminuye en cantidad y en calidad, por supuesto, en este tipo de pacientes. ¿Dudas hasta aquí? Damos otros segundos y si no, continuamos. Les recuerdo que pueden desactivar su micrófono y así participar de manera verbal, o bien tenemos la opción del chat. Y pues bueno, si desean también escribir a través del chat, adelante, vamos a estar al pendiente para cualquier comentario o pregunta conforme va avanzando el doctor. Rosy tiene una duda. Rosy, no sé si quieres desactivar tu micrófono o hacernos llegar por el chat. Esperamos tu pregunta entonces para continuar. Sí. Ahí está Rosy. Ok, Rosy nos dice, respecto a las características clínicas de la paciente, ¿ya se ha evaluado rasgos de personalidad límite? Bueno, esto es evidentemente algo que se tiene que explorar. Nosotros estamos teniendo, en este caso ficticio, a una paciente que estamos evaluando de primera vez, pero esto es algo que tendremos que evaluar dado los antecedentes. Y aprovechando la pregunta, pues sí, el trastorno de personalidad fronterizo o límite tiene alta comorbilidad con particularmente la bulimia nervosa. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. Pues a estas pacientes pues hay que pedirles laboratorios, ¿no? También. Y aquí confirmamos que el potasio pues ya empieza a descender, ¿no? 2.9 miliequivalentes por litro, lo cual ya nos puede explicar un poquito la presencia de calambres, pero es obligado tener una evaluación electrocardiográfica. Y en el electrocardiograma se observa un aplanamiento de la onda T y onda U en precordiales izquierdas. En este sentido, lo que tenemos probablemente, ¿verdad? No soy cardiólogo, pero a manera de medicina general, pues ya son signos electrocardiográficos de disminución de potasio, justamente el aplanamiento, ¿sí? La disminución de tamaño de inicio, luego el aplanamiento o incluso la inversión de la onda, cuando la hipopotasemia es severa. El resto es normal, incluyendo el QT corregido. QT corregido nos habla de la conducción cardíaca corregida en cuanto a la frecuencia cardíaca por los cardiólogos, así nos lo reportan, y esto es importante tomar en cuenta en función de que algunos de los medicamentos que usamos en psiquiatría pueden afectar este tipo de segmento. Bueno, vámonos a la aproximación diagnóstica, ¿sí? En este sentido, creo que salió en blanco. Ah, no, es que con cada clic sale el bullet, ¿no? Que necesito para la exposición. Bueno, pues ¿a qué edad inicia un trastorno alimentario? A veces es muy difícil tener un dato exacto, sobre todo porque esta información es retrospectiva, donde hay un problema quizás de memoria de del paciente, probablemente también de los familiares, algunas imprecisiones, pero básicamente la edad en la que prácticamente nos es útil situar el inicio del padecimiento es justamente cuando las conductas empezaron, independientemente de que con anterioridad hayan tenido insatisfacción o incluso el trastorno de la imagen corporal comentado. Hay que tomar en cuenta también los antecedentes de importancia que existen, ¿sí? Desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista personal, y aquí saco a colación nuevamente estos antecedentes que nos harían
pues explorar bastante el ámbito de la personalidad para descartar un trastorno o cuando menos rasgos muy importantes de un trastorno fronterizo. Hay que ver también si existen fluctuaciones sintomáticas en el continuum diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que probablemente la paciente se nos está presentando con un cuadro X alimentario, pero quizás en un corte longitudinal podamos detectar que ha tenido otro tipo de trastornos alimentarios en el pasado o cuando menos síntomas acentuados en este sentido. Hay que tener en cuenta si existen detonantes de las conductas alimentarias. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente a los datos de malestar emocional, ¿no? A la disforia afectiva, o también pues pueden darse como detonantes cuestiones externas como presión de los pares o autopresión en relación al cuerpo. Recuerden que esta paciente pues, practicaba ballet y está acostumbrada a compararse con otras personas. ¿Qué rasgos de personalidad tiene esta paciente? Bueno, pues son rasgos que probablemente tienen que ver con un elevado grado de impulsividad, ¿verdad? Y que hace que se autoagreda de manera frecuente, y la bulimia nervosa de hecho es un padecimiento altamente autoagresivo, con la provocación del vómito o con el uso de otras conductas purgativas o no purgativas. ¿Sí? Bueno, perdonen que esta diapositiva esté en inglés, no me la pude fusilar en español de ningún lado, pero vamos a irlo viendo paulatinamente. Los criterios actuales para el diagnóstico de bulimia nervosa pues requieren episodios recurrentes de atracones caracterizados por ambas situaciones siguientes, ¿no? El comer en un corto periodo de tiempo, o sea, dentro de un lapso de 2 horas, grandes cantidades de alimento. Esto siempre es a juicio del clínico que está evaluando, o sea, es un tanto subjetivo. Pero el otro aspecto es la pérdida de control. Eso no es tan subjetivo. Es fácil preguntarle a la paciente o explorar si ella ha querido controlar y no ha podido hacerlo en relación a los atracones. Bueno, también se requieren conductas compensatorias inapropiadas, ¿sí?, que la paciente realiza para prevenir la ganancia ponderal. Usualmente son conductas purgativas. ¿A qué me refiero con conductas purgativas? Al abuso de laxantes, de diuréticos, a la provocación del vómito, a la práctica de enemas. Puede haber conductas no purgativas, pero también compensatorias. Y estas son el ejercicio excesivo, que puede llegar a ser compulsivo, y la práctica de ayunos prolongados. Ahora bien, ¿qué se requiere para que exista esta característica? Pues se requiere justamente contrarrestar a través de la compensación una idea o una sensación o un miedo de la paciente a subir de peso después de un atracón. Por eso se llaman compensatorias. Esto ya desmenuzado tiene componente afectivo, un componente cognitivo y un componente conductual muy evidente en la práctica de estas acciones. Los atracones y las conductas compensatorias ocurren en promedio cuando menos una vez a la semana por los últimos 3 meses, y esta paciente pues estamos viendo que es croniquísima, o sea, prácticamente tiene todos los datos que hemos visto hasta el momento. Su autoevaluación no, o sea, está influida de manera inapropiada por la silueta corporal y por el peso, o sea, su autoestima, su autoevaluación como persona depende mucho de cómo se sienta en ese momento dado, ya ni siquiera digo en ese día, sino en ese momento, porque ellas son altamente detallistas en relación a su cuerpo y a las circunstancias que las pueden estar rodeando. Bueno, y este trastorno no ocurre durante episodios de anorexia nervosa. Esto es muy importante. A manera clínica no podemos hacer el diagnóstico de bulimia nervosa en una paciente que sí reúne también criterios para anorexia nervosa. En ese sentido sería una anorexia nervosa que el DSM-4-TR
calificaba como anorexia nervosa compulsivo purgativa. Entonces, en estas circunstancias no hay bulimia nervosa en presencia de anorexia nervosa. Bueno, pues como ven ustedes, los criterios no son realmente muy complicados de entender y de aplicar. Esta paciente pues reúne todo y pues ya el diagnóstico lo tiene, ¿no? Ya se acabó el caso, ¿no? ¿O no? Bueno, todavía no. Esto es lo que en la clínica nosotros les enseñamos a los residentes. Hay que hacer 2 cortes. Un corte diagnóstico transversal. Usualmente lo hacemos de manera arbitraria, es 3 meses a la fecha. Nos parecen 3 meses como un lapso suficiente en donde podemos evaluar la constancia de estas características y hacer esto en todos los ejes del DSM. Aquí me faltó el eje 4, pero hay que hacer el diagnóstico multiaxial transversal. Y también el diagnóstico en cuanto a corte longitudinal, o sea, desde que empezaron las conductas alimentarias, tomando en cuenta los antecedentes, los factores de riesgo, los rasgos de personalidad, los diagnósticos alimentarios si es que se le han hecho a lo largo de la vida, y en este sentido pues ya tenemos prácticamente armado un caso. Bien, no sé si quieran ahora hacer alguna intervención o externar alguna duda en cuanto al diagnóstico alimentario. Les recuerdo que para participar pueden desactivar su micrófono o bien a través del chat pueden hacer sus comentarios o preguntas. Tenemos una, pero perdón, vamos a esperar a que llegue. Es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, me parece, el usuario. Y pues bueno, vamos a esperar la pregunta para poder continuar. Perfecto. Ya no hay agua. Bueno, ya llegó la pregunta. Así es, dice, ¿hay algún periodo aproximado en el cual se detecta este padecimiento? Si te refieres a un periodo de edad, sí, es un padecimiento como todos los de la conducta alimentaria, bueno, con excepción del trastorno por atracón, que empiezan alrededor de la adolescencia, más bien en el transcurso de la adolescencia o en la adultez temprana, grosso modo entre los 12 y los 25 años de edad aproximadamente. ¿Sí? Bueno, sí, nos complementó la pregunta, es decir, una media, por ejemplo, de los tantos meses es más probable que se detecte. Una media de, por ejemplo, a los tantos meses es más probable. Quizás te refieres a, si se detecta rápido o a los cuántos meses ya se puede detectar. Mira, los trastornos, la bulimia nervosa es un trastorno muy oculto. ¿Sí? En realidad cuando llegan las pacientes es cuando ya lo destaparon a los familiares y ya acuden a tratamiento o cuando las cacharon, sobre todo siendo adolescentes que viven todavía con sus padres, pues ya las atraparon haciendo vómitos autoinducidos o con laxantes en sus bolsas, etcétera, ¿no? Bueno. Tenemos una más, doctor, y dice, ¿existe influencia del núcleo familiar en el desarrollo de trastornos alimenticios y de qué forma? Sí, hay influencia familiar variable y esto usualmente se presenta cuando hay, como en este caso ficticio que les he presentado, una presión familiar sobre el peso, una crítica hacia la obesidad, ¿verdad? Una
digamos, obsesión por mantener un tipo de dieta denominada saludable a nivel familiar y evidentemente la disfunción familiar que no tenga que ver con el cuerpo, con la obesidad ni con los alimentos, me refiero a la disfunción familiar por alcoholismo, por agresión entre los padres, etcétera, evidentemente también son muy importantes y de hecho en pacientes adolescentes las guías más fundamentadas en la actualidad pues requieren que siendo los pacientes adolescentes tengan una evaluación y tratamiento de terapia familiar. ¿Alguna otra duda? No, por ahora no. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué tenemos que hacer en un caso como estos? Pues priorizar. Hay que priorizar en relación a las necesidades de la paciente. En este caso, pues tenemos a una paciente hospitalizada que tiene riesgo suicida. En este sentido, tenemos que esperar a que esto se resuelva en hospital y sea dada de alta, pero que sea dada de alta a nuestro servicio. Una vez que la tengamos en nuestro servicio, tenemos que individualizar su tratamiento. Esto quiere decir que los tratamientos no son por recetas comunes, ¿no? Eres bulímica nervosa, te toca hacer esto. No. Aquí se tiene que individualizar en función de las características del padecimiento, así como de la comorbilidad psiquiátrica y no psiquiátrica. Y evidentemente tomando en cuenta la etapa de la vida de la paciente. No es lo mismo tratar a una bulímica estudiante de secundaria, a una bulímica crónica de 30 años de edad, que ya es quizás hasta madre o ejecutiva laboralmente. Bueno, una vez que se ha priorizado e individualizado, hay que planear el alta. Esto básicamente sucede cuando el paciente ha estado hospitalizado por un trastorno alimentario, el cual no es el caso en esta viñeta clínica. Pero cuando lo tenemos hospitalizado por un trastorno alimentario, al planear el alta debe haber una continuidad de la atención. ¿Sí? Esto quiere decir que el equipo que lo va a ver afuera tendrá que tener todos los datos que transcurrieron en hospital, como es evidente. Hay que asegurar un seguimiento. Estos padecimientos son crónicos, no tenemos realmente pacientes dadas de alta, sino más bien pacientes en cita abierta, en donde pueden regresar cuando ellas sientan necesario que hay que hacer una reconsideración en cuanto a su tratamiento o a su evolución. Hay que enganchar al núcleo familiar de apoyo. Es muy difícil que un caso pueda tener o llegar a buen puerto si la familia no colabora. No digo que sea imposible, pero sí requiere de mayor esfuerzo. Por eso hay que enganchar al núcleo familiar. Ahora bien, la bulimia nervosa y de hecho también la anorexia nervosa nosotros la tratamos de forma ambulatoria. ¿Sí? Son raros los casos que requieren hospitalización. En el caso de la anorexia nervosa, pues lo hacemos cuando nuestra ruta de tratamiento llega al punto en donde se tiene que internar para poder ayudar a la paciente. En el caso que nos compete, que es bulimia nervosa, en realidad no existen internamientos propiamente para bulimia nervosa, a menos que como sea este caso, como es este caso, pues tenga una comorbilidad elevada y un intento suicida, una complicación médica, en cuyo caso tendría que ser hospitalizada incluso en un hospital general. Bueno, nuevamente, ahora sí preguntas, abierto a preguntas o comentarios de todos ustedes. Ok, bueno, vamos a esperar en el chat a sus participaciones. Es el momento de hacer los comentarios o preguntas antes de finalizar esta sesión. Y pues bueno, vamos a esperarlos a través del chat. Y les recuerdo nuevamente a las sedes que, bueno, lo que preparan sus preguntas, a las sedes que se conectaron. De igual manera, por el chat, a favor de enviarnos la sede desde donde se están conectando, así como el número de oyentes en cada una de ellas. Esa información es muy importante, les repito nuevamente. A través de esta información nosotros podemos seguir brindándoles este servicio de videoconferencias con los especialistas que tenemos aquí en el instituto.
Y pues bueno, además de esperar sus preguntas, también vamos a esperar las sedes y el número de participantes en cada uno de ellos.